7:19, vamos a conversar con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. Ministro, gracias por acompañarnos. Se firman los primeros acuerdos hoy en las mesas de diálogo. Dos mesas, si no estoy equivocado. Usted está en la mesa de subsidios. ¿Esa va a seguir todavía? Sí, Milton, muchas gracias. El día de ayer tomamos la determinación, tanto las tres organizaciones sociales, junto con la Conferencia Episcopal y además el Gobierno Nacional, en ampliar el plazo de trabajo de esta mesa de focalización, la mesa número 1, hasta los 90 días originales. Es decir, pensábamos que se podía cerrar con ciertos acuerdos. Tenemos algunos, pero decidimos en conjunto de que tenemos muchos puntos por tratar y por resolver. Ahora, a ver, aquí estuvo el presidente de la FENOCIN ayer y dijo que en el tema de los subsidios está acordado incluso el mecanismo, incluso cuánto se va a bajar la gasolina para los sectores beneficiarios de la focalización del subsidio. No, Gary estuvo presente en una comisión técnica, una de las reuniones de la comisión técnica de la mesa de focalización de combustible. Quiero darte más o menos cómo funciona esto. ¿Cómo ¿sí? queda? Sí, ajá. La mesa de focalización se reunió unas 4 o 5 veces durante los primeros 45 o 50 días y luego decidió formar una comisión técnica con menos personas para tratar de temas muy técnicos. Esa comisión hasta el día de ayer se ha reunido ya 6 veces, ha tenido reuniones con el SRI, 3 de ellas, con Petroecuador y con otras entidades, y ha invitado expertos. Gary estuvo en una de esas reuniones donde ciertamente se dieron ciertas ideas sobre algún enfoque especial para comunidades, pero no existe ningún acuerdo en eso. La comisión técnica no acuerda nada, simplemente evalúa temas técnicos y lo presenta a la mesa de focalización número 1. La primera reunión de la mesa de focalización, luego de tantas reuniones de la comisión técnica, fue el día de ayer, y lo que se decidió básicamente, lo que se comunicó fue de que habían coincidencias en 4 de 13 puntos que se están tratando en la comisión técnica. ¿Cuáles son? No le puedo decir en este momento porque tiene que ver con los criterios de elegibilidad de las personas que estarían excluidas del subsidio y los grupos o sectores que estarían incluidos. Pero no le puedo dar un poco más de detalle de eso porque hay que ver esto en un contexto general. Es decir, cuando tengamos nosotros los 12, 13, 14 puntos totalmente definidos, ahí tenemos que hacer la comunicación a los ecuatorianos. Ministro, buenos días. Pero ayer el señor Espinosa incluso ya nos dio cifras, ¿no? Porque él decía que los beneficiarios van a operar con 30 centavos menos en el precio de la gasolina y con 25 centavos menos en el valor del diésel. Él decía entonces que los beneficiarios van a pagar $2.20 por cada galón de gasolina extra y $1.50 por cada galón de diésel, y que esto adquiere un tema prácticamente ya resuelto entre gobierno y movimientos indígenas. No, es totalmente falso. Lamento tener que decir eso. Gary estuvo nuevamente un par de minutos ahí en una de las reuniones de la comisión técnica. Asistió un momento mientras estaban debatiendo ciertos puntos, pero no, acabo de indicar que eso no es un acuerdo. La comisión técnica no genera acuerdos, genera insumos para que la mesa número 1 genere estos acuerdos, y el acta firmada el día de ayer involucra 4 coincidencias o acuerdos de 13, y dentro de esos no está nada relacionado con rebajar el precio de los combustibles. De hecho, la postura desde el inicio por parte del Gobierno Nacional es no bajar ni un centavo más, porque entendamos nosotros que en este momento ya el monto de los subsidios puede ascender a casi $4.000 millones en el año, o sea, por el alto precio de los combustibles. Entonces no es algo conveniente para los ecuatorianos. Ministro, o sea que la decisión que se tome será sobre el precio vigente actual de los combustibles. Intentamos el concepto, ¿no? En este momento todos los ecuatorianos tenemos un combustible subsidiado, es decir, todos recibimos el subsidio. Lo que pasa es que estos $4.000 millones, de lo cual la mitad tiene que ver específicamente con el sector automotriz, casi un 25% o 30% con el tema del gas licuado, entre otros. Es un subsidio que está mal focalizado, es decir, realmente beneficia a una gran población que sí tiene un poco más de dinero para poder pagar por el combustible. A ver, entonces, quedemos claros. Primero, si se focaliza el subsidio al combustible, no se va a bajar el combustible. Si se focaliza el subsidio al combustible, se va a subir el combustible para las personas que pueden pagar más por ese combustible. ¿Así es? Es correcto. Hay una política, o lo que se está tratando de hacer es buscar los criterios para poder excluir del subsidio que hoy es general
para que las personas que sí podemos pagar un poco más, podamos pagar un poco más. Esto no significa tampoco que se va a liberalizar el precio de los combustibles a un valor de mercado internacional. Se va a subsidiar menos. Se va a subsidiar un poco menos y eso será ya una decisión de gobierno, el gobierno nacional, bajo un enfoque netamente social y que obviamente no afecte ni la cadena productiva ni los sectores productivos más vulnerables. Sí. Ministro, pero ¿cómo se escogerá o se clasificará a quienes usted señala son los que pueden pagar más y cuánto más? Es quizás lo que se está analizando también. Es correcto, y por eso la complejidad de la comisión técnica, por eso nos hemos reunido con el SRI 3-4 veces, por eso se han pasado 11 horas trabajando con Petroecuador. Son reuniones muy técnicas, porque claro, Liz, este es un problema de 30 a 40 años, ¿no? Y en algunos países nunca ha sido resuelto. Es más, yo me adelanto a decir que en nuestro país tendremos nosotros una receta inicial que tendrá que ser pulida en el tiempo, afinada en el tiempo, porque es muy complicado. Y aquí hay un gran desafío, Milton. El desafío es la formalización de ciertas actividades productivas. En algún momento van a necesitar tener un subsidio, porque por concepto el subsidio sí es necesario, pero es temporal, o debería ser temporal, ¿no? Tiene que ser entregado a las personas que realmente lo necesitan y sobre todo tiene que ser eficientemente entregado. Entonces, cuando creamos estos criterios de elegibilidad y después analizamos, eso es el quién, y después analizamos el cómo, es decir, cómo vamos a entregar este subsidio, no lo podemos complicar mucho porque si no hay un despropósito y no se podría entregar el subsidio de manera eficiente. O sea que ese punto de elegir quiénes serán y cuánto más todavía no está completamente definido, pero usted acaba de hablar de una receta inicial. ¿Eso va a llevar a que se dé paso, si esa focalización, a que ya se la pueda sentir en las diferentes estaciones de servicio del país este año, inicios del otro? ¿Cuál es la proyección de este tema tan complejo, ministro? Liz, eso es parte del cómo. Nosotros como gobierno presentamos un borrador de un plan piloto que dura 3 meses para ciertas gasolineras del país. No es el plan que se va a hacer. La tecnología cada día avanza un poco más. Se está tratando de ver qué tipo de tecnología se puede utilizar para hacerlo más eficiente en la entrega, de manera de que eventualmente comience a implementarse. Pensaría que este año se podría comenzar en algún tipo de piloto. No estaría tan seguro. Tendríamos que ver la disponibilidad de las tecnologías. Pero ciertamente lo que estamos tratando de precautelar como gobierno nacional es que por un lado, el concepto se valide, es decir, que las personas que podamos pagar un poquito más, podamos pagar un poco más y que el subsidio realmente vaya a las personas que necesitan. ¿Pero cómo? Entonces, eso es parte del cómo. Eso es parte del ahorita cómo. No hay cómo. No, en este momento no hay cómo. Tenemos un subsidio generalizado. Todo el mundo paga un solo precio, ¿no es cierto? Y lo que hemos revisado nosotros de la información en conjunto con las organizaciones sociales, esto es un dato muy importante, es que el impacto de bajar 10 centavos o 15 centavos, como se bajó ahora luego de la revuelta, no impacta necesariamente o de la misma manera, directamente proporcional al bolsillo de las personas en sus comunidades. Analizamos nosotros la estructura de una familia en el campo y también la estructura productiva de esa familia en el campo, es decir, cómo te afectó a ti el alza o cómo te afectaría el alza de los combustibles en tu unidad productiva, por decir, de la siembra de 3 hectáreas de papa, ¿no? Y ese análisis de estructura de costos lo hicimos con el señor Leonidas Giza. O sea, a ver, Leonidas, cuéntame cómo afecta, ¿no? Y nos dimos cuenta de unas cosas muy simpáticas. Por ejemplo, Leonidas decía, mira, el precio de la hora de tractor, de alquiler de tractor, subió, por decir, de $16 a $26 la hora. Entonces, quizás ahí no tienes un problema de alza de combustible, sino de especulación de un tractorista o de la disponibilidad de una maquinaria en el campo. Y eso nos señala o nos da a nosotros alertas para poder, ¿qué? Comenzar a tratar y el enfoque de otros temas de ayuda comunitaria para poder, por ejemplo, mecanizar el agro. O sea, en resumen, la mesa de subsidios está en cero. Porque todo lo contrario. Pero según estoy entendiendo, no tienen ni siquiera mapeado quiénes serían los beneficiarios. ¿Tienen una estadística? No he dicho eso, Milton. Acabo de decir de que dentro de los criterios de elegibilidad hay 4 acuerdos ya. Pero ya deben estar elegidos. Dentro de los criterios de elegibilidad tenemos ya 4 acuerdos y ciertamente uno de ellos tiene que ver con estos segmentos. Lo que pasa es que, y digo en este momento cuáles son, como este tema es muy sensible, puede generar una especulación no necesaria. Que diga, yo también quiero estar. Más allá de eso, tiene que verse en un contexto general
del resultado de esos 13 o 14 puntos que estamos tratando. Es un tema muy delicado, ¿no? No son decisiones aisladas, todas están como que unidas y de manera transversal, y hay que ser muy cauto antes de comunicar algo. Ahora, ministro, pero ¿quiénes sí se estarían contemplando? Porque incluso el señor Espinosa el día de ayer ya nos habló de cierto grupo. Él decía que estaban productores agropecuarios, quienes utilizan motocicletas para realizar actividad productiva, taxistas, dijo que también las plataformas de transporte siempre y cuando se regularicen, que eso es lo que se ha puesto hasta ahora en la mesa. Efectivamente, ¿no? Sectores productivos los estamos analizando con pinza. Por ejemplo, un sector que no estamos tocando para nada es el subsidio al gas. Eso no se toca para nada, eso no está ni siquiera en la agenda de la mesa, ¿no? Donde estamos viendo de que existen oportunidades. Sector automotriz, obviamente, vehículos privados particulares. Y no estamos diciendo tampoco de que cuando definamos muy bien quién queda incluido dentro de, o para poder recibir un subsidio, aquí viene la segunda parte y es, ¿qué tanto tengo que recibir de subsidio, no? ¿Cuál es el consumo promedio de un vehículo al mes? Hay que ser un poco conscientes, y le digo a los ecuatorianos esto con el respeto, ¿no es cierto? Es cada vez debemos nosotros ser más conscientes del consumo de energía también, ¿no? El tener una gasolina subsidiada a veces nos permite a nosotros, como decir, salir a aplanar las calles, ¿no? Simplemente por salir. Hay que comenzar a ser un poco más conscientes porque esto está afectando realmente al bolsillo del presupuesto del Estado, en el costo del subsidio, pero también esos ahorros que se podrían generar también se pueden destinar a obra social, que es muy importante, a mayor obra social como lo está haciendo el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Pero, ministro, pero los actores en esta mesa específica, que es uno de los temas más sensibles, ¿están conscientes de que en 90 días quizás no va a haber ese acuerdo firmado con los 13 puntos en torno a este tema que conlleva la focalización de subsidios? ¿Hay la predisposición para seguir evacuando este tema el tiempo que sea necesario? ¿Qué nos detiene en este momento, Liz, sobre los 13 puntos? Análisis de información muy específica. No es que no se ha tratado los 13 puntos, no es que están pendientes o hay desacuerdos, no. Simplemente como no hay la información para la toma de una decisión final, tenemos que decir, bueno, vámonos al SRI o consigamos esto del Ministerio de la Producción o consigamos esta información de otro lado. Y eso es lo que causa a veces un poco de espera o de un periodo intervalo entre reunión y reunión. Nos hemos comprometido, tanto las organizaciones sociales como nosotros, a trabajar, están trabajando hoy día, ¿no? Haciendo un nuevo cronograma para que antes de los 90 días podamos evacuar la mayor cantidad de puntos. Ahora, los 13 puntos, quizás haya uno que otro que no hay acuerdo. Y aquí también hay que entender que podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Claro. Y punto, ¿no? Pero eso no significa de que es un punto de quiebre o de rompimiento, todo lo contrario, ¿no? Durante el periodo que hemos estado trabajando nosotros, créeme que ha sido una... a pesar de que hay a veces puntos de vista, ¿no? Que por mucho que uno comprenda, pues no puedo aceptar, pero hemos tenido muchísimas coincidencias, muchas más coincidencias que las no coincidencias. En esto, solamente un tema para finalizar, que es lo que habíamos estado hablando de la ejecución presupuestaria. 21% en 6 meses, 59.280.000. No estoy mal en las cifras. Bueno, eso fueron cifras... La primera pregunta sería, ¿por qué tan baja ejecución? Sí, bueno, mira, las cifras que han estado rodando sobre la ejecución presupuestaria ciertamente fueron hasta junio, ¿no? Yo siempre he dicho que la ejecución presupuestaria, y depende del ministerio, no tiene que ser lineal. Es decir, si yo tengo 120 millones de dólares para el año, no es que en enero ya he consumido 10 millones. No funciona así. No tiene que ser lineal, pero tampoco tan baja. Bueno, sí, tienes algo de razón en ese aspecto. Pero bueno, mira, te voy a comentar. Yo ingresé en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el día 5 de julio, me parece. Al día de hoy nosotros tenemos ya un 39% de ejecución presupuestaria de 357 millones de dólares de presupuesto. ¿Ok? ¿Y millones cuánto es? Alrededor de 130 millones de dólares. Cuando ingresé estaba en alrededor de 82, 83. Y eso no implica también, eso es lo que está devengado técnicamente, pero ahí hay ciertas transferencias que se hacen que no se muestra como devengado. Deberíamos estar realmente alrededor del 43%. Si a eso solamente gasto de inversión. Si a eso le sumamos el gasto corriente, deberíamos estar cercanos ya al 50%. Pero ahora, ¿qué pasa en este mes, por ejemplo? Tenemos nosotros proyectos de la reconstrucción de Manabí, que son transferencias a diferentes gobiernos autónomos centralizados para hacer obra. Esas transferencias van a significar alrededor de 60 millones de dólares, solamente transferencias. Entonces el presupuesto se dispara.
e invertimos mucho más. ¿Por qué? Porque no estamos contratando obra de manera directa. Es así como está, ¿no? Hay una porción de reconstrucción, hay otra porción de obras que venían de arrastre, hay obra nueva también. Entonces, cada una tiene una dinámica. Lo que sí estamos seguros es que, y nuestro presupuesto y flujo de caja lo dice así, es que para el día 10 o 15 de diciembre nosotros tenemos que tener consumidos esos 357 millones de dólares que tenemos en el presupuesto. Gracias, ministro. Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Vamos a la pausa y regresamos.